Hola, ¿qué tal? Bienvenido al ritual del programador. Hoy analizaremos un concepto de la programación orientada a objetos que ha ido evolucionando a través de los años. Es el concepto de la interfaz. Se puede decir que en términos generales permite la colaboración entre objetos, ya que un objeto puede necesitar algunos datos y la ejecución de ciertos métodos, pero estos a su vez podrían estar en otros objetos de diferentes clases. Entonces, el objeto consumidor solo necesita conocer los métodos que debe utilizar y quizás algún dato también, pero no es necesario que conozca todo lo que el objeto contiene. En UML se establece un contrato. El contrato es la interfaz que ha de cumplir el objeto que implementa para el consumo o el uso del objeto que así lo requiera. Entonces, la interfaz en Java tiene algunas diferencias con la definición de una clase. Una interfaz puede tener firmas de métodos. Las firmas contienen la definición del método, el valor de retorno, el nombre y los parámetros que lleva. También puede contener campos y métodos predeterminados. Desde Java 8 también se pueden crear métodos predeterminados. Y aquí podemos ver el ejemplo de una interfaz. En este caso tenemos una interfaz que define una figura 2D. Digamos que comparten los atributos y métodos que necesito implementar en una clase con estas características. Pero esta clase que implementa la interfaz puede ser cualquier tipo de figura 2D. Puede ser un círculo, puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo o cualquier otro tipo de figura que puedas imaginar. La interfaz anterior contiene dos campos, dos métodos y un método predeterminado, solo que no es de mucha utilidad, pero normalmente se usan junto con las clases. Lo que tienes que hacer es que una clase implemente la interfaz, usando la palabra reservada implements. Y acá tenemos un ejemplo, en este caso tenemos una clase círculo que implementa la interfaz figura 2D. Esto nos obliga por definición de las interfaces, a implementar todos los métodos que la interfaz contenga, no importa si los vamos a utilizar o no. Los métodos deben de tener exactamente la misma firma, nombre, parámetros y excepciones, como se describe en la interfaz. Sin embargo, la clase no necesita declarar los campos, solo los métodos. Una vez que creas una clase en Java que implementa cualquier interfaz, se puede hacer referencia a la instancia del objeto como una instancia también de la interfaz. Este concepto es similar a la creación de instancias desde herencia, como vemos en el siguiente ejemplo. Definimos a círculo como un objeto del tipo interfaz figura 2D. Después lo creamos como una instancia de la clase círculo. En ese punto nosotros podemos utilizar los métodos que ya están implementados en la clase círculo. Una interfaz no puede contener métodos constructores, por lo tanto no puedes crear una instancia de una interfaz en sí. Debes crear una instancia de alguna clase que implemente una interfaz para hacer referencia a ella. Esto es muy parecido al polimorfismo cuando utilizamos herencia. Puedes usar solo interfaces para referirte a las instancias de los objetos. Vamos a hacer un ejemplo en la siguiente sesión en donde vamos a matar varios pájaros de un tiro. Vamos a ver cómo se grafica en Java, cómo hacemos un pequeño ejercicio en donde vamos a hacer una clase que se va a dedicar a graficar todos los objetos en dos dimensiones que se nos ocurra hacer. Por tiempo, como vemos, vamos a hacer solamente dos figuras. Puede ser un círculo y un cuadrado o un rectángulo. Vamos a definir una interfaz graficable con un solo método. Este método se va a llamar graficar y va a recibir un objeto de la clase graphics. Cada clase que implemente esta interfaz debe poder tener el código necesario para poder graficar el objeto en dos dimensiones. Solamente vamos a tener algunos atributos, un nombre para identificar a mi figura, un color que vamos a establecer. Básicamente de eso se va a tratar el ejercicio que vamos a hacer en la siguiente sesión. Para complementar esto, podemos mencionar que una clase puede implementar varias interfaces, sabiendo que está forzada a implementar los métodos que cada una de las interfaces contiene. Sin embargo, esto no sucede con la herencia. Una clase solamente puede heredar de una sola clase. Algunas características adicionales de las interfaces es que también puedes declarar variables dentro de ellas. Sin embargo, las clases no están obligadas a tener la misma variable. En resumen, evita hacer eso. Todas las variables y los métodos en una interfaz son públicos, incluso le pongas la palabra public o no. Una interfaz no puede especificar la implementación de un método en particular. Depende de las clases hacerlo.
Recientemente también tenemos la posibilidad de definir métodos predeterminados en una interfaz. Esto se hace pues para evitar quizás algunos conflictos en las versiones que vayamos sacando de nuestro mismo código. Tener un método predeterminado nos puede apoyar a que nuestra biblioteca siga siendo funcional. Si una clase implementa varias interfaces, existe la posibilidad remota de la superposición de alguna firma de un método, es decir, que haya dos métodos con la misma firma y entonces podría haber un conflicto. Ese conflicto se puede resolver de diferentes maneras. Podemos tener también métodos estáticos en las interfaces, solamente que estos no se tendrían que implementar en las clases que usen la interfaz. Por tanto, este método quedaría estático para todas las clases que implementen la interfaz. Por último, podemos hacer herencia de la interfaz, es decir, podemos definir una interfaz que se derive de otra interfaz. Así podemos heredar la firma de los métodos o los elementos que contenga en la interfaz hijo. Bien, las interfaces son un elemento que nos permiten una mayor flexibilidad entre objetos. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. Es un concepto extendido de la programación orientada a objetos que nos permite utilizar ciertos elementos sin necesidad de utilizar la herencia por completo. Recomendable solamente cuando tenemos algunos elementos en común que se van a utilizar o que se van a consumir por otros objetos. ¿O tú qué opinas? Estás en el ritual del programador.